Vamos a pasar a ver distintos consejos de alimentación en esta etapa. La alimentación en la etapa de la menopausia no dista mucho de la alimentación saludable en otras etapas de la vida. Nuestra alimentación diaria, nuestra dieta, tiene que ser variada, equilibrada y ajustada a nuestras necesidades energéticas para que nos mantengamos en nuestro peso. Otra cosa ya será si tenemos exceso de peso o déficit, pero si tenemos un peso adecuado, pues que esté ajustado a nuestro gasto energético. ¿Cómo podemos controlar el tema de las raciones, que no nos pasemos, que no nos quedemos cortos? Muchas veces a mí me gusta explicaros, porque me parece muy visual, pues este tema de variedad y de raciones con el plato saludable o plato de Harvard, que se llama, que al final es, si nosotros imaginamos que nuestras comidas, nuestras ingestas principales, no hiciésemos primer y segundo plato, hiciésemos un plato único, la mitad del plato en volumen tendría que ser en forma de verduras, hortalizas y fruta, ¿vale? Entonces esa mitad en volumen de lo que como, que puede ser a lo mejor más o menos como nuestras dos manitas así juntas, tiene que ser en forma de verduras y hortalizas. Luego, una cuarta parte del plato tiene que ser en forma de proteína, ¿vale? Ya sea proteína animal o proteína vegetal. Proteína animal puede ser carne, pescado o huevos, ¿vale? Carnes magras, pescados o huevos, y proteína vegetal, que tiene una calidad estupenda, pues podrían ser, por ejemplo, las legumbres o algunos frutos secos. Ahí deberíamos de evitar pues lo que son los embutidos y las carnes grasas. Y la otra cuarta parte del plato correspondería a lo que serían los hidratos de carbono integrales, evitando los hidratos de carbono refinados. Por supuesto, las grasas que utilicemos para la elaboración o para aliñar o condimentar nuestra comida, pues a ser posible que sea aceite de oliva, que al final es un alimento muy nuestro, muy de aquí, de nuestra tierra, y que es súper saludable, muy cardiosaludable, y bueno, pues controlando la cantidad, por supuesto, porque no deja de ser una grasa. Y además ese plato tiene que ir acompañado de una hidratación adecuada. Al final lo mejor es que utilicemos agua en nuestro día a día para nuestra hidratación y que dejemos de manera puntual el consumo de refrescos, zumos y demás que no nos aportan nada más que azúcar. Y luego podemos recurrir también, otro método que a mí me parece muy visual, sería el método de la mano. Ya hemos visto por grupos de alimentos, pero ¿cómo calculo yo el tamaño de esas raciones? Si utilizamos el método de la mano es sencillo, como os he dicho. Verduras y hortalizas, pues más o menos, si yo pongo mis dos manitas así, pues en volumen, eso sería lo que yo tengo que tomar en mis comidas principales, podríamos decir comida y cena, de verduras y hortalizas, ¿vale? Al menos eso. La fruta, pues una mano, puede ser una manzana, puede ser un plátano, pueden ser un par de mandarinas si no son muy grandes, un kiwi, un cuenco chiquitito de fresas. A la hora de calcular las raciones de proteína, que antes yo os decía que tenía que ser como una cuarta parte del plato, pues es fácil, más o menos lo que sería la palma de mi mano, eso sería una ración de proteína más o menos adaptada para mí. Carne, pescado, huevo o como os decía, legumbre. Con los hidratos de carbono, pues más o menos lo que ocuparía el puñito cerrado, eso sería una ración que puede ser como una tacita no muy grande, una ración de patata, de arroz integral, de pasta integral, de otro tipo de tubérculos. ¿Cómo puedo calcular la ración, por ejemplo, de grasas y azúcares? Bueno, pues grasas y azúcares, ya os he dicho, grasa con moderación y a ser posible aceite de oliva, y azúcares lo menos posible, pero podemos utilizar la parte de arriba de nuestro dedo índice y eso sería la cantidad que yo tendría que utilizar como máximo de grasas o azúcares. Y por ejemplo, si voy a consumir queso, que por supuesto es un alimento que podemos incluir y que puede ser beneficioso en esta etapa porque tiene mucho calcio, bueno, pues con el queso sobre todo controlar que no sea un queso excesivamente graso o ir alternando porque claro, hay mucha variedad desde un queso fresco a un queso muy curado en el aporte de grasa, pero más o menos una ración podrían ser como 2 deditos juntos. Estas dos guías, el plato saludable o plato de Harvard y el método de la mano, nos pueden ayudar tanto a saber un poco cómo distribuir esos distintos grupos de alimentos en nuestro plato, como a calcular las raciones y las cantidades. Y una vez explicado el método del plato y el método de la mano, sí que quería, por distintos grupos de alimentos, daros algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable en esta etapa? Pues por un lado, tener un consumo abundante de verduras, hortalizas y frutas. En este caso, al menos con las verduras y hortalizas, que necesitamos 2 raciones diarias, una de ellas hay que intentar que sea en crudo, ¿vale? La otra ya puede ser cocida, a la plancha, como vosotros queráis, pero al menos una en crudo, en forma más de ensalada. Y con las frutas es importante que si se pueden tomar enteras, pues mejor enteras. Si se puede tomar con piel, pues fenomenal, mejor con piel. Y tanto con verduras, hortalizas como con frutas, os recomiendo que evitéis
en la medida de lo posible los licuados, los triturados, porque ahí nos cargamos toda la estructura de la fibra del alimento. Y la fibra es muy importante, aparte para ayudarnos a ir al baño, porque es muy saciante y porque tiene muchos beneficios a nivel intestinal. ¿Qué nos va a aportar esas frutas, verduras y hortalizas? Pues aparte de fibra nos van a aportar agua, vitaminas, minerales, antioxidantes como la vitamina C. También os recomiendo un consumo suficiente de cereales integrales, de tubérculos, de semillas, de leguminosas, en una cantidad moderada, sin pasarnos, pero son alimentos que son también esenciales y que en el caso, por ejemplo, de las leguminosas nos pueden aportar proteínas de un alto valor biológico. Hay que controlar la cantidad, pero no los tenemos que eliminar de la dieta. Respecto al consumo de alimentos de origen animal, pues es importante que escojamos alimentos que sean, digamos, de calidad, pues proteína magra, ya sea carne, pescado o huevo, pero evitar los derivados cárnicos, evitar ciertos derivados lácteos que ya llevan más grasas de peor calidad o que incluso nos llevan azúcares y otros ingredientes que no tienen ningún interés. Algunos nutrientes sí que son importantes en esta etapa, por ejemplo el calcio y la vitamina D, entre otros, no son los únicos, pero son nutrientes que sí que son importantes. Esta fuente de calcio, ¿no? ¿En qué alimentos puedo encontrarlos? Bueno, pues en los lácteos, a lo mejor no tengo por qué recurrir a lácteos enteros, pero puedo recurrir a un lácteo semidesnatado e incluso al entero si no tengo ningún problema cardiovascular y tengo un peso adecuado. Pero bueno, los lácteos son una buena fuente de calcio. Los vegetales de hoja verde tienen un aporte de calcio bastante interesante. Algunas semillas, por ejemplo las semillas de sésamo. También puedo recurrir al pescadito azul con espinas, esos pescaditos pequeños como anchoas o sardinillas. Y lo importante es que vayamos variando y que vayamos incorporando en nuestra dieta diaria este tipo de alimentos para asegurar un adecuado aporte de calcio. Y en algunos casos puede hacer falta suplementación, pero bueno, como os he dicho, siempre la base de la alimentación la tengo que intentar hacer lo mejor posible. Y también os decía que la vitamina D pues es un nutriente muy importante en esta etapa. Respecto a la vitamina D, lo más recomendable es que tengamos una exposición responsable y controlada al sol, que es lo que nos va a ayudar también a fabricar esa vitamina D, al menos 20 minutos al día. Es verdad pues, que en función de dónde vivamos, de la época del año, de si estamos pues, mucho tiempo en el interior o no, pues a veces nos puede resultar difícil, digamos, tener esos niveles adecuados de vitamina D. Que ya os digo que sería suficiente con eso, pero bueno, si no nos podemos exponer al sol por distintos motivos, pues también se puede recurrir a esa suplementación si fuese necesario. Otras recomendaciones importantes, pues por ejemplo, evitar algunos alimentos que son estimulantes y que pueden potenciar esa sensación de sofoco. Esos alimentos pueden ser el alcohol, el café, el té, distintas bebidas excitantes o comidas muy condimentadas o muy picantes, ¿vale? No van a venirnos bien para los sofocos. También es importante que limitemos el aporte de alimentos ricos en grasas, quesos muy curados, lácteos enteros, nata, mantequilla, ciertos embutidos y alimentos que a lo mejor en su base están compuestos por harinas refinadas. Pues bueno, pues pastas refinadas, arroz blanco, siempre será mejor escoger su opción integral, o alimentos ultraprocesados que van a llevar grasas de mala calidad y seguramente pues este tipo de harinas refinadas o muchos azúcares. Entonces todo lo que son snacks, golosinas, dulces, bollería, pues todo esto, bueno, yo os recomendaría que sea de consumo muy ocasional. También es importante que no nos olvidemos de intentar reducir el aporte de sal, porque puede ser una etapa en la que tengamos más tendencia a hinchazón y entonces un aporte de sal elevado pues puede generar retención, ¿no? de líquidos en un momento dado. Entonces podemos recurrir a hierbas aromáticas, especias para condimentar los alimentos, pero sin abusar de la sal. Y también es importante evitar las comidas muy copiosas, las comidas muy calientes, porque eso también va a potenciar más los sofocos y la sudoración.